De mi mayor consideración, por medio de la presente molesto su atención, sepa comprender el angustioso momento de una de las tantas familias argentinas. Tenemos un hijo, Oscar Luis Odola, libreta de enrolamiento número 8.216.151, y una nuera, Sirena Acuña, documento número 6.647.235. Ellos nacidos en Neuquén, los cuales el 12 de mayo de 1977 a las 11 horas de la noche fueron aprehendidos en su domicilio, Lorenzo Cano, Villa Udaondo, provincia de Buenos Aires, por dos grupos de personas uniformadas, quienes se identificaron ante los vecinos como Policía Federal, obligando a dejar a su bebé de 20 meses en casa de una vecina. Muchas gracias por invitarme a participar de estos espacios tan necesarios en estos tiempos de democracia, mantener la memoria, la verdad y la justicia. Mi nombre es Pablo Odola, soy hijo de Oscar Odola y de Sirena Acuña. Ambos están desaparecidos. El terrorismo de Estado que asoló nuestro país y que en nuestra localidad significó la desaparición de hombres y mujeres, vecinos de estas localidades, hoy hacen que tengamos que recordarlos y que sea permanente nuestro pedido de justicia. Oscar y Sirena vivían en Barrio Central, fueron compañeros de la escuela primaria número 22. Ya en su adultez, mi papá trabajaba en YPF y mi madre era empleada de comercio. La noche del 15 al 16 de noviembre de 1975 debieron pasar a la clandestinidad, conmigo de 3 meses, producto de un operativo del ejército que se hizo aquí en la ciudad, más precisamente en el barrio Southall, que era donde vivíamos. La noche del 12 de mayo de 1977 son hallados, son secuestrados y hoy están desaparecidos. A mí me dejaron donde una vecina por orden de la Policía Federal, que intervino junto con el ejército en el secuestro de mis padres, y fui restituido por mi abuela paterna, Irma Quijada de Odola, con la ayuda de Monseñor Jaime de Nevares. Desde mi año y 8 meses fui traído a estas localidades y aquí me he criado. Para comentarles un poco de mi madre, es verdad lo que por ahí estamos rememorando, y las familias en aquel momento todas trabajadoras, y en el país convulsionado política y socialmente en el que se vivía, habla de la convergencia incluso en la formación de nuestras localidades donde muchas personas venían por trabajo. Una de esas fue tanto mi familia Odola como mi familia Acuña también, como la mayoría de las familias aquí de estas localidades. Mi familia Odola venía de la zona de La Marque, aquí en Río Negro, y mi familia Acuña de Quilimalal, en el interior de aquí de la provincia de Neuquén, cerca de Bajada del Agrio. Ahí, Sirena tenía otros 8 hermanos, un primer hijo nació en Zapala, y el resto de mis tíos nacen todos aquí en Plaza Huíncul y Cutralcó. Mi abuelo se llamaba Alejandrino Acuña y mi abuela Ana Victoria Rosales. Sirena, en su época de la escuela primaria y ya casi adolescente, estudió dactilografía. Vivían en el barrio Central. Allí mi abuela Irma Quijada tenía una academia de dactilografía que se llamaba Santa Teresita. También daba catequesis y tenía la academia de dactilografía, y ahí estudiaba mi mamá también. Después fue empleada de comercio, y esa es la época donde se conocen con mi padre, y incluso en su militancia mi mamá, en el relato de mis tías y amigos de ellos, cuentan cómo mi mamá lo acompañaba en todas las actividades que mi padre tenía. Hace algunos años pude charlar con una vecina aquí de Cutralcó, que me contaba, casualmente ella estaba embarazada
y su hija nació un mes después que yo. Yo nací el 2 de septiembre del 75 y Ana nació el 2 de octubre de 1975 ese año, y ambas acompañaban a sus esposos en las actividades, ya sean políticas o sociales, pero acompañaban desde otro ángulo, desde acompañar al compañero, al esposo en sí, y ambas se imaginaba en aquel momento. Esta señora me comentaba cómo embarazadas con las panzas iban a acompañar a sus compañeras. Estos relatos por ahí para mí son muy valiosos, porque me ayudan a comprender y a dimensionar y a tener la imagen de esos seres que nunca voy a ver. Al momento que se da el secuestro, mi abuela Irma viaja desde Neuquén a Buenos Aires y así logran restituirme o recibirme en aquel momento. Venidos aquí a Plaza Winkle, mis abuelas hacen un acuerdo donde yo la etapa de mi escuela primaria debía hacerlo con mi familia Acuña y el secundario con mi familia Odola. En el año 78-79 mis abuelos Odola se van de Plaza Winkle a vivir a Mar del Plata. En un primer momento yo fui criado y asistido en todas mis necesidades y con mucho cariño. Vivíamos en Barrio Central. Esa contención habla de estar asistido en todas mis necesidades, donde había alguien que cumplía el rol de papá y de mamá. En el caso del rol de papá era Marcial Acuña, y Noema Acuña cumpliría el rol de mi segunda madre, y también vivía con nosotros mi abuela Ana. Ese contexto hacía que uno no note la ausencia, y más cuando uno era asistido. Vuelvo a decir, en todas sus necesidades nunca me faltó nada y fui criado con mucho cariño. Durante la época de las vacaciones de verano y ya venido del secundario, estuve con mi familia Odola algunos años. Todo ese contexto y de acuerdo, de común acuerdo entre ambas familias, participaron de mi educación. No es nada fácil, no es nada sencillo, porque uno, si bien está asistido en todas sus necesidades, siempre hay un primer momento donde uno se pregunta dónde está el papá o la mamá, como me sucedió cuando yo estaba en cuarto grado aquí en la escuela 143 de las 500. Una tarde que llegamos a casa, le pregunté a mi abuela Ana dónde estaban mis padres. Mi abuela se puso a llorar. De ahí se da un periodo de construcción de a poco y de un modo que nadie estaba preparado para la época. Situémonos aproximadamente en el año 84-85, recién salido de la dictadura y ingresando en la democracia. Así que no se sabía qué había pasado, cuál había sido el destino de tantos hombres y mujeres desaparecidos en nuestro país y tantos niños que eran buscados inclusive. En esos años 84-85, a partir de esas primeras preguntas, mis abuelas empiezan a darme respuestas en función de las preguntas que yo iba haciendo. Y así fui conociendo de a poco sobre la vida y militancia de mis padres, de Oscar Odola y Sirena Acuña, hasta años recientes, y la búsqueda en cierto modo la continúo, donde pude llegar a organismos de derechos humanos o de memoria colectiva, como es Memoria Abierta en Buenos Aires, la Casa de la Memoria, Abuelas de Plaza de Mayo, Madres de Plaza de Mayo del CELS, y la misma PDH, ¿no? Donde todos estos que les estoy nombrando de algún modo han aportado, por los cuales he conseguido material que hablan, mencionan en algún punto sobre la persecución que sufrieron mis padres. Uno de ellos es Casa de la Memoria, que funciona en La Plata, como les decía recién, donde pude hallar un documento que habla de esto que les estoy contando, de el operativo del ejército aquí en Plaza Winkle, la noche del 15 a 16 de noviembre de 1975. Un documento por el cual me empujo y me empuja a seguir buscando
y por un nunca más posible. Este es el documento. Es verdad, ¿no es cierto? O sea, en aquel momento todas las personas que, no necesariamente que militaban en alguna agrupación o algún partido político, en este caso los mismos familiares también eran perseguidos, como les contaba recién de mi abuela Irma. Hay que tener en cuenta que en aquella época muy convulsionada política y partidariamente en nuestro país, dictadura tras dictadura militar, también muchos de los jóvenes, pero también personas de distintas edades y profesiones, adherían a distintos partidos políticos, ¿no es cierto? Como en nuestro país estaba la FAL, Montoneros y el PRT. Oscar adhería al PRT. El PRT era el Partido Revolucionario de los Trabajadores. Incluso hay, para dimensionar lo que fue el terrorismo de Estado, hay una frase emblemática del gobernador, del interventor de Buenos Aires, Ibérico Saigin creo que era el nombre, que en un momento, en uno de sus discursos públicamente dice: iremos tras el subversivo, tras sus familiares, tras sus amigos, tras sus adherentes y por último iremos tras los tibios. Palabras más, palabras menos, era perseguir a todo aquel que ellos consideraran subversivo o que iban en contra de los intereses del país. En eso estaba mi abuela, que había ido a recuperarme a Buenos Aires, producto de lo que fue el secuestro de mis padres. Hay en nuestro país aproximadamente 450, 500 niños y niñas, bebés que en aquel momento fueron secuestrados, robados a sus papás, incluso algunos bebés nacidos en cautiverios que no fueron entregados a sus familias biológicas. Por suerte, tuve la gracia de ser restituido y me crié aquí en Cutralcó. Oscar, una vez que finalizó sus estudios primarios, mi abuela Irma decidió que él continúe su formación en Fortín Mercedes, esto es cerca de Bahía Blanca, formación sacerdotal. En aquel momento aquí en Cutralcó y Plaza Winkle estaba el padre Rotter y el padre Santos. Por medio de ellos, como tantos otros niños en aquel momento, fue llevado a continuar sus estudios, lo que sería algo similar a un colegio secundario. En el año 68-69, Oscar decide no continuar el sacerdocio, la carrera de sacerdote, y de allí vuelve a Plaza Winkle. Por medio del padre Rotter y Santa, como les decía recién, ingresa a trabajar en la obra del Chocón. Era la época donde se estaba construyendo la represa. Allí conoce al sacerdote tercermundista Pascual Rodríguez y participa en la huelga grande, la huelga del Chocón en aquel momento, donde todos los trabajadores luchaban por mejoras de las condiciones tanto laborales como infraestructura y demás. Era una época donde los trabajadores venidos de distintas partes del país, de países limítrofes inclusive, vivían en condiciones inhumanas. Hay fotos y hace poco fue recordado, se hizo un homenaje a todos los trabajadores en aquel momento de lo que se llamaba o la denominaban la obra del siglo. Esa obra del siglo que sin embargo descuidaba en atención a sus trabajadores y a los derechos de los trabajadores en sí. Oscar participó ahí de esa huelga, fue uno de los delegados de un sector y allí en aquel momento hay un primer indicio de que estaba infiltrado Raúl Guglielminetti, que pertenecía al batallón del ejército. Una de las primeras fotos donde lo buscan a Oscar en junio de 1976 es una foto de Oscar en el Chocón. Entonces de ahí se deduce
la participación de Guglielminetti, como les decía recién. Raúl Guglielminetti había estado detenido en la unidad 9 y está imputado por varios delitos de secuestro, desaparición, violación y tortura a hombres y mujeres en distintos puntos de nuestro país. Era personal del ejército y participaba como infiltrado, trabajador administrativo o periodista, incluso trabajó en el EU5. Volviendo al relato de mis padres, luego de la obra del Chocón, Oscar trabajó en Pilas Vidor y en el año 73-74 ingresa a trabajar a la empresa YPF aquí en la localidad. Mi abuelo Alberto trabajaba en carpintería. Oscar ingresa al sector coordinación administrativa y militaba socialmente. En esos años aproximadamente se inscribió en la Universidad del Comahue junto a Javier Seminario, también desaparecidos. Ambos estaban inscritos en la carrera de ingeniería. Muchas personas, vecinos de aquí de la localidad, los recuerdan colaborando en lo que fue la inundación del año 75, como tantos otros vecinos de la localidad que también participaban. Oscar era uno más. Y allí ya estaba junto con mi mamá, de novios en aquel momento. Bueno, la noche del 15 al 16 de noviembre de 1975, gobierno democrático de Estela Martínez de Perón, se hace un operativo del ejército aquí en esta localidad, buscándolo a mi padre y también a una persona de apellido Holguín y Narambuena. Mis padres logran escapar conmigo de 3 meses. Yo había nacido el 2 de septiembre de 1975 y ahí debimos pasar a la clandestinidad. Oscar decidió ir a Buenos Aires, más precisamente en La Plata. Este es un dato que pude reconstruirlo hace algunos años. De allí estuvo un tiempo que no tengo preciso aún. Estuvo un tiempo en el colegio de Morón, donde él había recibido la sotana, y finalmente en Villa Udaondo, hoy es departamento de Ituzaingó, en provincia de Buenos Aires. Allí el 12 de mayo de 1977 son hallados por el ejército, son secuestrados y están desaparecidos. Por orden de la Policía Federal, la obligan a una vecina a recibirme y por medio de ella hace poco pude reconstruir también lo que fue esa trágica noche, donde esta señora se vio obligada a recibir una criatura de 1 año y 8 meses, debió tenerme, y allí estuve un tiempo de una semana y media aproximadamente. Fui restituido por mi abuela Irma Quijada de Odola, como les decía hace un rato, con ayuda de Monseñor Jaime de Nevares, y en un momento que no fue muy fácil, donde mi abuela también sufrió la persecución, incluso en el aeropuerto fue señalada. Parte de la declaración de Andrés Francisco Valdés en el mes de junio del año 1984, miembro de las fuerzas militares, quien en su extensa declaración y realizado en distintos momentos menciona haber visto a Oscar Luis Odola y Sirena Acuña, declaración que se encuentra en la Asamblea por los Derechos Humanos en el año 2009 en la ciudad de Buenos Aires. Nota en respuesta del Ministerio del Interior. Buenos Aires, 26 de mayo de 1978. Señora Irma de Odola, México 2765, Capital. Tengo el agrado de dirigirme a usted en relación a su nota del 16 de mayo de 1977, dirigida a este ministerio, por lo que solicita información sobre Acuña Sirena de Odola Oscar Luis. Al respecto, llevo a su conocimiento que las autoridades jurisdiccionales competentes que no existen constancias sobre su ubicación. No obstante,
se prosiguen las diligencias tendientes a establecer su paradero, de cuyo resultado se hará conocer oportunamente. Saludo a usted muy atentamente, firmado. Coronel retirado Vicente Manuel San Román, Director General de Seguridad Interior.